En este último panel, donde vamos a hablar de bueno, qué pasa con el sector de la energía, pero puntualmente en este tema, más inversiones para tener una mayor producción. Y lo tenemos con nosotros y es un honor realmente enorme a Carlos Magariños. Él es el CEO de la Cámara Argentina de la Energía. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día, Julián, ¿cómo estás? Un placer Bueno, para mí estar acá. bueno, lo mismo digo, lo voy a presentar, tiene un currículum enorme, creo que nos pasaríamos una hora haciendo la introducción. Simplemente voy a decir político, diplomático, académico, empresario, desde muy joven ejerció roles de liderazgo en los sectores público y privado, alcanzando cargos de relevancia internacional. Con solo 35 años de edad, por ejemplo, para dar un dato, fue electo director general de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial mediante una elección internacional. Bueno, ha sido secretario de Estado, embajador, chairman, CEO, miembro senior asociado del St. Anthony's College de la Universidad de Oxford. Y bueno, y siguen los cargos, los títulos. Es un hombre de enorme experiencia en el sector de la energía, así que le damos nuevamente la bienvenida. Y Carlos, para empezar, nosotros hablábamos fuera del aire, la verdad que en una charla realmente muy importante, así que me parece interesante replicarla en este mismo momento, sobre la importancia de la inversión en el sector de la energía. Y me decías, bueno, ¿cómo estás viendo vos este momento presente y además lo que viene, ¿no? Bueno, te invito a que nos metamos ahí un poco en tema. Sí, me parece muy relevante. Uno a veces tiene la oportunidad de dar un paso atrás y mirar con un poco más de perspectiva. Y la verdad es que estamos atravesando un momento en la economía internacional, que obviamente se refleja claramente en la economía argentina, más allá de los problemas específicos que tenemos nosotros aquí. Pero el mundo está transitando probablemente el momento más crítico de los últimos 150 años en tiempos de paz, ¿no? La caída del Producto Bruto global en el año 2020 fue muy significativa, por encima del 4%. Y el crecimiento previsto para este año va a ser un crecimiento que va a tener sus diferencias en cuanto a el desempeño de la economía americana o el desempeño de la economía de China, lo que está pasando en Europa, que en este primer trimestre del año tuvo una caída, lo que está pasando en el resto de los países emergentes, que van a recuperar apenas una parte de lo que cayó la economía en el año 2020. Todo eso nos pone frente a una situación que me parece que vuelve más importante, más relevante, más crítico el proceso de búsqueda de inversiones. Esta es una industria que tiene una capacidad enorme para generar y para atraer inversiones, pero por supuesto no escapa al momento en el que estamos viviendo. Yo creo que ha habido un cambio estructural en las condiciones de financiamiento del sector, básicamente por dos razones. El año pasado todos asistimos a la enorme volatilidad que experimentó el precio del petróleo y los hidrocarburos. Eso generó en las grandes compañías internacionales y también en los fondos de inversión una actitud más conservadora, reducción de los capital expenditures en las compañías internacionales para de alguna manera moderar el impacto que tenía en sus balances la caída del precio de hidrocarburos. Por otro lado, los fondos de inversión también tomaron una actitud más conservadora en la exposición de los portafolios. Así que por un lado tenemos ese factor y por el otro lado, por supuesto, un proceso que viene ya de las últimas décadas y que tiene que ver con la transición energética, ¿no? Que también genera mayor competencia y una presión adicional en ese proceso de fondeo. Por lo tanto, a mí me parece que es muy importante aquí en Argentina, cuando estamos hablando precisamente de planes de estímulos, de eventuales marcos regulatorios para promover el sector de hidrocarburos, es muy importante que trabajemos en un proceso de construcción de confianza entre el sector público y el sector privado para asegurar que somos capaces de movilizar las inversiones que necesitamos y que sabemos que podemos movilizar para desarrollar todo el potencial que tiene Argentina, especialmente en Vaca Muerta, pero también en todos los demás yacimientos convencionales. La verdad, Julián, lo que nosotros vemos, hay una enorme oportunidad, como ocurre cada vez que hay un escenario de esta naturaleza, y que esa oportunidad puede ser capturada en la medida en que trabajemos con mucha dedicación entre el sector público y el sector privado para construir confianza
y captar esos fondos para ser aplicados al desarrollo argentino. Tenemos una capacidad, una oportunidad enorme ahora de cambiar los parámetros históricos, de trabajar para el autoabastecimiento y poder trabajar para exportar cantidades significativas de la producción de hidrocarburos del país. Así que me parece que tal vez esa es la materia, yo diría, pendiente, la materia en la cual tenemos que aumentar nuestra dedicación, nuestro tiempo para trabajar y avanzar de una manera concreta y práctica, ¿no? Carlos, vos decías hace instantes nada más que es un momento singular el que se atraviesa, casi con características que son muy singulares, inéditas, y vos mencionabas la inversión. La inversión obviamente va a buscar lo que es el fondeo, obviamente el financiamiento de un sector tan estratégico como es el sector de la energía, bueno, pone algunos interrogantes sobre la mesa, por ejemplo, bueno, cuál puede llegar a ser el contexto en el cual eso se tiene que dar. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en las últimas semanas es un presidente de la Nación, un ministro de Economía, que han ido a explicar a Europa, por ejemplo, en los últimos días, que la Argentina, bueno, necesita un poco más de tiempo para repagar los préstamos que tomó. En ese sentido, digamos, la verdad que daría la sensación de que las empresas privadas casi que tendrían que hacer la gestión por sí mismas. Digo, hoy no, la Argentina no sé si los va a respaldar o los va a ayudar. Digamos, ¿vos ves posibilidades de que sea el sector privado el que busque en los mercados financieros internacionales el fondeo necesario? Yo creo que la Argentina, las compañías que trabajan aquí tienen una enorme vocación de colaborar en todo lo posible para que este proceso de inversiones se dispare y crezca, ¿no? Ahora, muy bien, ¿qué es necesario para esto? Primero, me parece que hay que tener conciencia de que estamos, como decía recién, en un mercado que enfrenta condiciones estructurales para financiarse que son distintas de las que tuvo en el pasado. Por ejemplo, si uno mira lo que ocurrió a comienzos de este año en otros mercados, como el mercado americano, tomamos un informe de Refinitiv, que es una proveedora de datos de infraestructura para el mercado de hidrocarburos. Bueno, las compañías americanas levantaron los primeros 3 meses 20.000 millones de dólares en bonos de alto riesgo. Es probablemente la cifra más alta de los últimos 25 años. Si miramos, por ejemplo, qué es lo que está pasando con financiamiento de mediano plazo, Rystad Energy, ahí nos reporta vencimientos en Estados Unidos por 170.000 millones de dólares para los próximos 5 años. Después de esos 5 años, 90.000 millones de dólares más. Es decir, todos los mercados están compitiendo por inversiones. Entonces, para ir a tu pregunta, la industria puede hacer su parte, sin ninguna duda. Trabajar en Argentina nos pone frente a ciertas condiciones que tenemos que resolver. Por ejemplo, tenemos una estructura, unos costos de logística que son una presión grande cuando uno los compara con los costos de logística en otros lugares del mundo. Ahora bien, la industria trabaja en aumentar su competitividad, su eficiencia, su productividad para neutralizar esos mayores costos relativos de logística frente a los que tienen otros mercados. Pero lo que sí necesita, para poder desempeñar el rol que vos planteabas, es contar con un marco regulatorio, por ejemplo, en estas regulaciones que tienen que ver con la promoción de las inversiones o con la promoción del sector, que le permita ecualizar las condiciones que tienen otros mercados. Es decir, nosotros aquí tenemos la posibilidad de trabajar en condiciones similares a las que funcionan otros mercados del mundo. Bueno, nos podemos enfrentar a los problemas de mayores costos de logística, de la presión de otro tipo que podamos tener en el proceso productivo, pero estamos en condiciones de igualdad en el momento de movilizar inversiones frente a otros proyectos. De lo contrario, si nosotros aquí tenemos condiciones que limitan nuestro acceso al mercado, por ejemplo, de cambios o de divisas, o otro tipo de restricciones que hacen difícil, por ejemplo, repagar los préstamos que se toman, bueno, obviamente vamos a tener menos condiciones para jugar el rol que vos marcabas, debido a que cualquier inversor internacional va a mirar y va a arbitrar las condiciones regulatorias en los dos mercados. Entonces, la industria puede hacer mucho por sí misma, pero necesita tener un marco regulatorio que le permita competir por esas inversiones con otros destinos. Y eso es algo a lo que yo me refería cuando empecé a hablar, que nosotros vemos como un proceso de construcción de confianza recíproco, ¿no? Es decir,
Aquí no hay muchos secretos, la cantidad de las inversiones que son necesarias para financiar ese proceso de crecimiento en las exportaciones no está disponible en el mercado financiero local. Necesitamos acceder a fondos internacionales y para eso las condiciones de competencia tienen que ser similares a las de otros mercados. Hablabas recién del marco regulatorio, ¿no? Se habla mucho y uno entiende que eso es una forma de encuadrar una determinada actividad donde quizás el atributo sería que no se mueva demasiado, que no vaya cambiando demasiado. Por ahí que sea de una manera o que sea de otra, pero que en el medio no empiece a modificarse. ¿Se sienten cómodos con el marco regulatorio en este momento o hay que llevar adelante alguna modificación? El marco regulatorio actual es muy bueno, me refiero al marco estructural que provee la ley de hidrocarburos, ¿no? Obviamente ahora tenemos las restricciones que padece toda la economía en acceso al mercado único de cambios, que es un problema que tenemos que resolver para atraer inversiones a largo plazo. Y cuando yo me refería recién a regulaciones, estaba hablando de lo que se conoce o lo que se ha dado el llamar en el último año y medio una legislación, una regulación para promover la explotación de hidrocarburos, el desarrollo del sector de hidrocarburos. En esa legislación hemos tenido muchos intercambios con el gobierno, con la Secretaría de Energía en particular, y esperamos que esas interacciones continúen para poder decirte si estamos realmente cómodos con ese proceso. ¿Se está avanzando en ese sentido? Entiendo que se está avanzando con esa regulación y nosotros mantenemos un diálogo muy constructivo con las autoridades que esperamos, como te digo, que nos permita continuar el proceso y participar del proceso para poder dar nuestras opiniones y asegurar que nos podemos acomodar a estas necesidades que tiene la economía argentina. Todos somos muy conscientes que la economía argentina está pasando por una situación de enorme estrés, de enorme exigencia, y todos tenemos que hacer nuestra parte, jugar nuestro rol. Nadie pretende resolver los problemas ahora, pero sí tener un sendero que nos permita saber que en el mediano y largo plazo vamos a estar en condiciones, como digo, de competir con el resto de las jurisdicciones que están empujando por inversiones. Carlos, quiero preguntarte cómo ves a la Argentina como potencia en un tema tan sensible como es la producción de energía. Digo, ¿la Argentina puede llegar a ser una de las potencias del mundo? Bueno, yo veo que tenemos una gran oportunidad. Tenemos una oportunidad porque contamos con enormes recursos. Siempre hablamos de vaca muerta y yo creo que la capacidad que tenemos de participar de este proceso, de convertirnos en un país exportador de energía, es cierta y está allí. Necesitamos fortalecer este proceso de construcción de confianza con el sector público para disparar, para liberar toda la capacidad que Argentina tiene de participar de este desarrollo energético local y regional. Porque a veces me quedo pensando también que se ha discutido mucho sobre el autoabastecimiento, ¿no?, en la Argentina. Y como que una especie de primera parada en ese derrotero que sería más adelante ser un país exportador de energía es primero garantizar el autoabastecimiento. ¿Estamos lejos, estamos cerca de ese punto y si ya estamos en camino a poder exportar? No, yo creo que ya estamos en el punto de autoabastecimiento hace algunos años. Pocos años, pero estamos, me da la impresión a mí que ahora la discusión es esta capacidad exportadora, liberar esta capacidad exportadora de Argentina, que es enorme, ¿no? Se puede llegar a eso. Yo no tengo ninguna duda. También otro de los puntos centrales, sensibles, llamémoslo de esta manera, es lo que se denomina la estabilidad fiscal, ¿no? Es decir, ustedes tienen un diálogo con el gobierno y al mismo tiempo hay determinadas variables que se siguen de cerca. Una de ellas tiene que ver con lo fiscal o con cierta estabilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, es muy importante que las condiciones con las que uno planea una inversión se mantengan en el tiempo, ¿no? Si en el medio del proceso de desarrollo de la inversión aparecen eventos nuevos que cambian la ecuación económica, se hace difícil sostener la credibilidad en los mercados internacionales y también, obviamente, completar el desarrollo del proyecto como fue planeado originalmente, ¿no? Por eso nos parece importante que cualquier regulación en esa materia sea estable en el tiempo y le permita a la industria desarrollar el proyecto como fue concebido originalmente. Entendemos, como ocurre en todos los países del mundo, que puede haber cambios regulatorios,
lo importante para estos proyectos de inversión que son capital intensivos y que necesitan una enorme cantidad de tiempo para recuperar toda la inversión, es que el marco fiscal al que están sometidos se mantenga estable y no aparezcan novedades que cambian la ecuación económica, ¿no? Estoy pensando también en algunos elementos que el año pasado discutíamos. El primero es el plan gas y me pregunto eso, ¿en qué lugar del mapa uno lo pone? El plan gas es una especie de primer paso en ese marco del cual vos estás hablando. Bueno, sin ninguna duda fue un paso importante para comenzar a atacar problemas estructurales en la producción de gas de Argentina, ¿no? Sí. Esta es una nueva versión de planes previos, sí. Y por supuesto las expectativas de la industria están en que sirvan para construir confianza. Que se vayan cumpliendo los pasos programados como fueron programados, que no haya cambios regulatorios que afecten los planes que las industrias, que las empresas habían diseñado, que se cumplan las condiciones bajo las cuales se ofrecieron volúmenes en licitaciones públicas. Y esa es la expectativa que tenemos. Yo creo que fue un paso importante en la dirección correcta y ahora tenemos que consolidar eso con la implementación, sí, en los términos en los que fue originalmente prevista, ¿no? Y tenemos confianza en que el diálogo con el gobierno nos va a dar una oportunidad de asegurar que eso ocurra de esa manera, ¿no? La actitud que tiene la industria en esto siempre es muy constructiva, es tratar de... Entendemos que en un plan de esta naturaleza, que además tiene una duración, sí, de 4 años, siempre puede haber situaciones donde es necesario dialogar y ajustar lo que está, o acomodar situaciones que se van generando, ¿no? Y con ese espíritu, remarco de nuevo este concepto de construcción de confianza, sí, que es importante que las soluciones vengan a través del diálogo, donde las partes se sientan cómodas, ¿no? Tanto la industria como el gobierno sientan que han alcanzado sus objetivos. La Argentina, para lograr esa especie de mojón que es, bueno, llegar a ser un país que exporta energía y que se nutre de las divisas, ¿no? Que son producto de esas exportaciones, ¿tiene la infraestructura necesaria o necesita más infraestructura? Vamos a necesitar invertir y desarrollar infraestructura, como estoy seguro que han... ¿Como cuál, por ejemplo? Bueno, mucha infraestructura de transporte, desarrollo de plantas de liquefacción, una serie de inversiones que, por supuesto, es difícil listarlas todas en una conversación como esta, porque tendrán que ver con los proyectos que van desarrollando las distintas compañías. Pero va a ser también un mecanismo para movilizar fondos y atraer inversiones que van a ser significativas y que seguramente van a aumentar la capilaridad de proveedores y compañías de servicios que trabajan con la industria en todo el país, ¿no? A mí una de las cosas que me impresionó mucho cuando llegué a este sector es ver esa capilaridad, esa larga red de proveedores, sí, muy amplia, de compañías de cualquier rincón de la República Argentina que están pendientes y trabajando con los desarrollos de la industria de hidrocarburos. Hablabas hace un ratito también de la articulación público-privada, ¿no? Y es una materia que quizás no se conversa tanto, no se aborda tanto. ¿Por qué? ¿Porque hay prejuicios? ¿Porque en algún punto hay miradas cruzadas entre el sector público y el sector privado? Digo, ¿o crees firmemente en esto? No, me da la impresión... Mira, vos mencionabas hace un rato mi experiencia en Naciones Unidas, sí, ¿no? La verdad es que después de trabajar en tantas jurisdicciones distintas, en África, en Asia... Sí. Fuiste embajador en Brasil también, ¿no? También, sí. Esas diferencias entre el sector público y el sector privado existen en todos lados. O sea, siempre hay preconceptos, resquemores, siempre existe esa idea de que el privado se quiere aprovechar de la buena voluntad del sector, sí, privado, o que el sector privado quiere avanzar sobre la propiedad, del sector, el sector público quiere avanzar sobre la propiedad del sector privado. Eso existe en todas las latitudes, pero lo importante es superarlas, ponerse de acuerdo con un objetivo preciso, en este caso movilizar inversiones. ¿Cómo vamos a generar el empleo que necesita Argentina para salir de la situación en la que se encuentra, para reducir la pobreza, si no es a través de las inversiones privadas? El sector público tiene sus limitaciones, sus compromisos, tiene su foco en reducir la pobreza, es un tema verdaderamente muy sensible, donde todos tenemos que colaborar. Y en el desarrollo de la economía me parece que el liderazgo del sector privado en la movilización de inversiones es indiscutible, ¿no? Entonces, cuando hablo de esa relación
de colaboración entre el sector público y el sector privado, Sí. me refiero a la necesidad de discutir abiertamente las limitaciones que presenta la situación económica actual, los parámetros que tenemos que controlar porque no tenemos más remedio, pero fijando al mismo tiempo un sendero de mediano y largo plazo que le permita a la industria planificar y proyectar ese dinamismo que es indispensable para movilizar inversiones privadas. Sí. Se puede hacer a través de un diálogo franco, donde esos resquemores o esas susceptibilidades vayan dejando lugar, por una cuestión práctica, a la conveniencia del país en el mediano y largo plazo. Yo no tengo ninguna duda que Argentina puede generar ese diálogo, que la confianza que necesitamos construir puede construirse. Será necesario aplicarnos con dedicación a discutir de una manera abierta y transparente cuáles son aquellos puntos que necesitamos balizar por un tiempo para conseguir que las inversiones vengan, ¿no? Resulta complejo, no complejo seguirte, sino complejo imaginar que todo esto se va a dar, o que todo esto puede darse, mientras también está pasando algo que se llama la transición energética. Y que curiosamente, o no tanto, la Argentina puede ser protagonista de eso porque, vos me decías afuera del aire, llamémoslo así, el gas puede ser un protagonista de esa transición energética. Ahora, ¿hay una fecha de vencimiento para ese protagonismo que tiene el gas? Bueno, tenemos una ventana de oportunidad. A mí no me gustaría ponerle una fecha de vencimiento, pero sí está bien lo que planteás, en el sentido de que no es una situación eterna, no es algo que podemos demorar permanentemente. Sin ninguna duda, el proceso de transición energética va a generar distintas alternativas y el desarrollo del gas en Argentina se presenta como una estrategia muy inteligente para aprovechar ese proceso. Me parece que las autoridades tienen claridad respecto de este tema, las empresas se están dedicando enormemente a esa materia. Me hablabas de China también con respecto a esto, ¿no? Que está haciendo también una transición. Así es, así es. Hay una enorme cantidad de esfuerzos que están en este momento dirigidos en ese sentido. Uno puede ver, inclusive en las asambleas de accionistas de las grandes compañías, las presiones que se van generando ahora y que reportan los medios especializados en los boards anuales de las compañías, el nombramiento de los nuevos directores, las políticas de reporte en materia de transición energética. Entonces hay allí un elemento importante, yo te lo mencionaba antes, como uno de los factores que cambió las condiciones estructurales de financiamiento del mercado, ¿no? Y yo creo que va a estar allí cada vez con una presencia más determinante. Por esa razón, me parece que cuanto más cercanos sean los plazos en los cuales nosotros podamos invertir decisivamente en ese producto y en el desarrollo de esa infraestructura, vamos a estar más seguros de que todos los recursos que tenemos disponibles pueden ser explotados en su totalidad. ¿Qué necesita la industria o el sector en este momento? ¿Qué es lo que no tiene? Y bueno, vos decías, bueno, aspiramos a un financiamiento más profundo. Obviamente esto está enmarcado en un contexto sumamente particular, ¿no? Digo, ¿cuáles serían los primeros pasos de una especie de lista de cuestiones que todavía faltan para que la Argentina pueda ser protagonista? Mira, Julián, la verdad es que necesitamos funcionar como funciona el sector en el resto del mundo, teniendo acceso al mercado cambiario, pudiendo repagar los préstamos. Estas son condiciones esenciales, no son muy sofisticadas, no necesitamos nada muy especial, no necesitamos subsidios, no necesitamos nada más que condiciones generales y similares, iguales a las que tiene el sector en el resto del mundo. Ahora, entendemos que Argentina está pasando por una situación crítica, la pandemia además ha generado condiciones adicionales que le ponen una presión enorme al funcionamiento de la economía y nosotros estamos siempre con una actitud muy constructiva para ver cómo podemos resolver esos problemas dentro de las restricciones que enfrenta el gobierno nacional, ¿no? Pero esas condiciones estructurales de funcionamiento del sector que tienen que ver, entre las cuales me gustaría incluir esto que mencionabas de la estabilidad fiscal, son condiciones que nosotros no tenemos la posibilidad de modificar en un contexto donde estamos buscando inversiones para el desarrollo de nuestros recursos.
porque son condiciones que existen en otros mercados contra las que arbitran los inversores y los fondos de inversión con los que nosotros trabajamos, con los que la industria trabaja, ¿no? Cualquier industria de capital intensivo trabaja. Se me ocurre la minería o la industria automotriz u otras industrias de esa naturaleza. Me pareció muy bueno el decreto que sacó el gobierno para promover inversiones dedicadas a la exportación. El presidente Fernández se lo anunció en una reunión donde participaron los ministros Culfas y Guzmán. A la industria, hubo representantes de la industria de hidrocarburos en esa reunión. En esa dirección es importante avanzar de todo lo posible y de la manera más rápida y más abarcativa para permitir a la industria mostrar a sus socios internacionales que estamos en condiciones de competir con los proyectos que ellos están analizando en otros lugares del mundo. Yo te diría que eso resume el concepto central de lo que precisamos, más que una lista de pedidos que la verdad me parece que no es oportuno presentar ahora con todas las dificultades que enfrenta la economía argentina. El concepto central para transmitir es: trabajemos juntos, construyamos confianza y démosle a la industria la posibilidad de movilizar todas las inversiones que tiene oportunidad de movilizar. Porque eso va a ayudar a crear empleo, reducir la pobreza de manera genuina, aumentar las exportaciones para mejorar las divisas que tiene Argentina. Me parece que es una situación donde ganan todos, donde la industria desarrolla los recursos, pero el país incrementa sus divisas, incrementa el empleo, genera oportunidades que se multiplican en la cadena de proveedores. La verdad, es una situación, yo creo que vamos a avanzar allí por una cuestión de sentido común, porque no veo cuál podría ser el obstáculo para avanzar en ese sentido. Obviamente habrá temas que tenemos que discutir, hay situaciones que son muy importantes contemplar. Todos somos conscientes de la situación económica que está atravesando el país, sabemos que hay que cuidar el bolsillo de los argentinos. Estamos de acuerdo con analizar todas las alternativas que sean necesarias para tomar en cuenta esos elementos en un contexto donde en el mediano y largo plazo el marco en el que funciona la industria y desarrolla sus actividades es similar al que tenemos en el resto del mundo, donde tenemos que competir. Carlos, de verdad que te agradezco muchísimo, ¿no? Todas tus respuestas, nos das un pantallazo importante en términos incluso internacionales, ¿no? A veces analizamos a la Argentina con las variables propias de la Argentina, pero en la comparación con otros países es interesante también. Y hablábamos recién fuera del aire y vos me decías algo que me parece importantísimo y que quiero destacar. Llegó la pandemia, tuvo un impacto en términos económicos, pero también en términos sociales. Y hoy el escenario que tenemos no es igual al que teníamos hace 2 años, ¿no? Vos decías, bueno, hay mayores niveles de pobreza, de indigencia en el mundo, no solamente en la Argentina, digo, esto ha pegado mucho. En ese contexto, digamos, sí uno podría pensar que los estados van a tener que dedicarse justamente a tratar de solventar esa situación, muy, muy difícil, muy dramática. ¿El sector privado tiene más responsabilidad ahora que antes? Es decir, ¿le cabe al sector privado una responsabilidad adicional en este momento? Yo creo que el sector privado tiene que jugar un rol en este momento constructivo, buscando aportar en todos los ámbitos soluciones prácticas. Yo te contaba que me habían convocado la Organización Mundial de la Salud a un panel para discutir cómo involucrar de una manera más estratégica al sector privado en la prevención y la respuesta a las pandemias. En definitiva, de lo que se trata y lo que reveló la pandemia es la necesidad de que la sociedad internacional sea capaz de producir algunos bienes públicos globales que tienen que ver con, por ejemplo, proteger la salud, ¿no? Hace una década vimos, en el caso de la crisis financiera internacional, los costos que tiene para el planeta, para la economía global, carecer de estabilidad financiera internacional. Se crearon inclusive instituciones como la International Stability Board, ¿no? Financial Stability Board, para asegurar la estabilidad financiera internacional, medir ratios y controlar, supervisar la situación del sistema financiero de cada país. Ahora con la pandemia, este último reporte que saca el panel independiente de la OMS busca que esta sea la última pandemia, que seamos capaces de generar las instituciones, de reorganizar
la gobernanza del sistema global de salud de una manera de tener alertas mucho más tempranas, de ser capaces de multiplicar la producción de vacunas muy rápidamente. Se discute ahora distintas alternativas en esa materia, ¿no? Es decir, que el sector privado está llamado naturalmente a jugar un rol protagónico en todos estos procesos. Yo creo, estoy convencido que cuando uno mira los números es imposible dejar de ver que la sociedad internacional perdió una década de lucha con la pobreza con el impacto de esta pandemia, en términos del aumento de la cantidad de gente padeciendo hambre, en términos del aumento de la cantidad de gente por abajo del nivel mínimo de pobreza, de consumo diario de pobreza. Argentina no es ajena a esa situación y como hablábamos, los gobiernos tienen una enorme presión en ese sentido, tienen que dedicarse en ese sentido, todo lo que pueda hacer el sector privado para colaborar en ese terreno debe hacerlo, pero su función primaria, sin ninguna duda, en este caso, tiene que ver con la movilización de inversiones y la creación de empleo. Por eso me parece tan importante ese proceso de construcción de confianza y ese trabajo conjunto público-privado, que a veces parece un eslogan, pero es una realidad muy tangible en muchos países y les ha permitido superar situaciones y desafíos muy exigentes. Carlos, te quiero agradecer muchísimo. Al contrario, gracias a vos. El señor Muchas Carlos gracias. Magariño, CEO de la Cámara Argentina de la Energía, en esta mañana.